Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, el mago de los controles, les damos la bienvenida. Recordándoles por favor que se suscriban, nos recomienden con sus amigos y familiares para que se suscriban, denle a la campanita y a los like y dislikes. Y al mismo tiempo recordando lo que es importante para nosotros, si ustedes dejan sus comentarios. Bueno, yo me he pasado durante todos estos días tratando de buscarle una lógica al asalto a la Embajada de México en Ecuador. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. Y no solamente de un país cualquiera. O sea, no fue la Embajada de Haití o qué sé yo, de Guatemala. La Embajada de México. México es la segunda economía de Latinoamérica. Y es el país, si no el más prestigioso en términos de influencia a nivel, no solamente Latinoamérica, sino a nivel mundial. Con una historia de defensa de los derechos de los perseguidos políticamente y con un historial enorme de neutralidad y de defensa de derechos humanos y en contra de todas las guerras. Más el prestigio que ha adquirido el actual presidente López Obrador de México, hacen el asalto a la embajada mexicana uno de los, ¿cómo decirle?, de los actos más barbáricos, pero peor que barbáricos, estúpidos, ejercidos por algún gobierno en el mundo. Para muestra basta un botón. En la embajada del propio Ecuador, en un país como Inglaterra, que es 8,000 veces más poderoso que Ecuador, los ingleses no se atrevieron a asaltar la embajada ecuatoriana en Londres para sacar a un persona acusada de actos criminales. Assange tuvo casi 7, 8 años en la embajada ecuatoriana y no fue hasta que el gobierno ecuatoriano, con la llegada al poder del señor Lenín Moreno, le quitó el estatus de refugiado y lo entregó a las autoridades inglesas. Los ingleses entraron en la embajada ecuatoriana. Pero no solamente eso, menos de una semana antes del asalto a la embajada mexicana, el representante de Ecuador frente a las Naciones Unidas había denunciado a Israel por el bombardeo del consulado iraní en Siria, declarándolo como un acto criminal precisamente por la violación de la integridad del territorio iraní representado en su consulado en Damasco. 2 días después de este discurso, la policía ecuatoriana entra al territorio de la embajada mexicana, arrastra, como lo dice el video, al ministro, al encargado de la embajada, porque en ese instante el embajador se encontraba fuera del país. Como era de esperarse, la crítica ha sido universal y unánime. Inclusive Argentina unió sus voces a Venezuela y a México y a Colombia para criticar las acciones del gobierno ecuatoriano. Y la pregunta es, ¿qué se buscaba con eso? Juristas por todas partes del mundo que han estudiado el caso de Jorge Glass establecen que motivos para ofrecerle el asilo político a ese señor que fue vicepresidente de Ecuador
están más que justificados. Hay indicios claros de persecución política, porque ya este señor había cumplido la condena y se encontraba en libertad provisional cuando lo arrestan de nuevo por un acto que supuestamente se cometió hace varios años. Pero no solamente eso, la condena primaria, que fue supuestamente haber recibido soborno por parte de Odebrecht, fue rechazado y negado por Brasil. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué se buscaba con el arresto de este señor en el asalto a la embajada mexicana? Yo no tengo la respuesta. Lo único que uno puede hacer es hacer conjeturas. Y la conjetura es la siguiente: la degradación de la clase política, pero no solamente en Ecuador, pero en este caso particular, en muchos países latinoamericanos, ha llegado a los niveles de que ciertos élites económicas y políticas han llegado a vivir fuera de la realidad, creyéndose por encima del bien y del mal, por la frecuencia con que ellos han sido capaces de cometer todo tipo de actos con completa impunidad. Como alguien lo acusó a Noboa, este muchachito, hijo de mami y papi, cree que Ecuador es su finca, es su pertenencia, donde él puede hacer lo que ha hecho durante años, desde su plantación de bananos, ni siquiera pagar impuestos y explotar en forma indiscriminada a sus empleados. Completamente desconectado de la realidad y completamente lleno de soberbia, considerándose casi un semidios. Eso no solamente lo vemos en Ecuador, nosotros lo vemos aquí en los Estados Unidos, y es indudable que los presidentes de Europa consideran que la realidad no existe, que ella solamente existe, y desde el punto de vista de que ellos la consideran. Se rodean de personas que tienen la misma percepción del mundo, de que podemos hacer lo que nos da la gana sin ningún tipo de consecuencia. Hoy, en Ecuador, hay voces que están pidiendo la renuncia del presidente y un llamado a nuevas elecciones. Yo veo que ese llamado sea poco probable que pase, por una sencilla razón. La candidata del partido de Correa, hasta la muerte del candidato presidencial que fue asesinado, estaba ganando las elecciones en primera vuelta. El asesinato del candidato opositor y el uso indiscriminado y desleal de la prensa en contra de Correa, acusándolo de haber organizado el asesinato porque esta persona había sido crítico de su gobierno, cambiaron completamente el panorama político, permitiendo al señor Noboa ganar las elecciones. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo esto es posible? ¿Por qué razón la prensa tiene más odio que amor por los países? Hay muchas preguntas abiertas. Y lo cierto es que yo no veo a los Estados Unidos apoyando una renuncia de Noboa en estos instantes, teniendo las probabilidades de que sea el partido de Correa el que gane las elecciones, llevando junto con Brasil, junto con Venezuela, junto con Colombia, junto con Bolivia y junto con Uruguay, un bloque de países que tienen mayor simpatía al bloque ruso-chino que al bloque Estados Unidos, países occidentales europeos. Por tal razón, a pesar de la condena que se le ha hecho a Ecuador en la Organización de Estados Americanos, la respuesta tanto del Canadá como de los Estados Unidos
en la crítica en contra de Ecuador ha sido bastante pasiva. ¿Podrán los ecuatorianos cubrir la ofensa que Noboa ha traído sobre ellos, obligándola a que renuncie y creando nuevas elecciones? Vamos a ver. Pero en términos de política exterior, como decimos en mi país, es el segundo huevo o la segunda vez que mete la pata el presidente y el gobierno de Noboa. Primero fue con el insulto y la crítica al el armamento ruso, que lo llamaron de chatarra, cuando realmente no era más que una operación de que Ecuador compraba armamento, se lo pasaba a los Estados Unidos esa chatarra, y los Estados Unidos entonces lo llevaba a Ucrania. Sin tomar en cuenta la enorme dependencia económica que tiene Ecuador de los rusos, específicamente en la venta de flores y camarones, y de los chinos, que son el principal inversionista en el área energética en el Ecuador. Aquello también terminó mal. Esperamos que nuestro amado pueblo ecuatoriano pueda conseguir la paz y un gobierno capaz de realmente entender la realidad que les rodea y que tenga en cuenta los intereses del país y no los intereses de un grupo económico que está lleno de odio en contra del resto de los ecuatorianos, simple y llanamente porque ellos están dispuestos a votar por un partido diferente al que ellos prefieren. Gracias por su atención y será hasta la próxima.